Nadie sabe que tengo el pantalón del pijama. Muy buenas y bienvenido un día más a mi canal, Dani de Cómics y Juegos. Hoy le toca el turno a los juegos de mesa, y hoy vengo a hablaros de muchas cositas relacionadas con mi segundo gran hobby a día de hoy, que son los juegos de mesa, efectivamente. Y de hecho a lo que por ahora casi al 100% tengo la suerte de dedicarme profesionalmente. Espero que os gustara el vídeo anterior relacionado con los cómics que he estado leyendo en estos últimos 2 meses, hasta septiembre, y bueno, hablando del regreso del canal, y por favor tocaos madera que sea por mucho tiempo, porque por ahora la verdad es que estoy bastante ilusionado con el tema. Hoy vengo, como he dicho, a hablar de juegos de mesa, mi segunda gran afición, y vengo a hablar de lo que he jugado, lo que hemos jugado en este último mes y medio, por así decirlo, entre agosto y lo que llevamos de septiembre. Esto lo estamos grabando más o menos a mediados de septiembre, así que en este último mes y medio. Como veréis, hemos jugado mucho, la verdad es que jugamos mucho, así que muy contento, porque tanto María como yo compartimos esta afición por los juegos de mesa. María además, junto con Cristo, un amigo, tienen su canal propio, muchos ya conoceréis, los que no, se llama Casilla de Salida, por si alguno os queréis suscribir a sus contenidos. La verdad es que no hay semana en la que no quedemos con amigos para jugar a juegos, y aparte de ello, María y yo normalmente solemos jugar todas las semanas. Yo creo que sus 4 ratos caen de partiditas. Aparte de todo esto que os cuento que hemos jugado en este tiempo, también voy a hablaros de algunas novedades que están por llegar. Tal vez cuando subamos este vídeo algunas ya han llegado, así que guay. Espero poder probarlas tarde o temprano, y en el siguiente vídeo que grabe ya en octubre sobre juegos de mesa hablaros de algunas de ellas. Aunque ya, bueno, ya a vosotros también os pasará, pero es bastante difícil seguir el ritmo de publicación de los juegos de mesa. Casi que diría yo que a día de hoy es casi superior al de los cómics. Al menos sacando de esa ecuación de cómics, sacando superhéroes y manga. Pero bueno, quitando eso, vamos ya al meollo. Voy a empezar, si os parece bien, con lo que he jugado. Después voy a hacer una pequeña mención a las novedades que más me llaman la atención, que llegan a lo largo, en esta última quincena de septiembre y en octubre. Y por último, una pequeña mini reflexión lúdica que quiero compartir con vosotros, y que por supuesto espero que en comentarios me dejéis vuestra opinión al respecto, ya sea de la reflexión, ya sea de lo que habéis jugado o de lo que sea relacionado con el mundillo de los juegos de mesa que tanto nos encanta. Así que empecemos. Vale, empiezo con un juegaco que es El destino de la comunidad de Asmodee. El destino de la comunidad de Matt Leacock. Matt Leacock, pues yo creo en el mundillo de los juegos de mesa casi todo el mundo sabemos un poco de él, o al menos sabemos de su saga Pandemic, ultra conocida. Aprovecho también para decir que de cara a final de año llegará también el Ziggurat, que es otro legacy de Matt Leacock, que traerá de Beer y que está escrito a un público más familiar que de costumbre. Lo cual, pues guay, ese nicho que cubre, y por mí guay. María y yo, cuando viajamos estas vacaciones a Francia, lo vimos allí, y yo reconozco, estuve tentadísimo de pillarlo, pero al final me echó para atrás, que es verdad que tenía mucho texto, y aunque nosotros en inglés nos manejamos perfectamente, pero eso no quiere decir que, bueno, que al final da un poquito de pereza cuando es demasiado texto en otro idioma que no es el tuyo. Tal vez no tanto para uno mismo, sino para la gente con la que uno juega. Así que, bueno, esquivamos esa bala, bien esquivada, porque en ese momento yo no sabía que tenía un corte tan familiar. Y tal vez ahora no tengo tanto interés por probarlo, no porque considere que sea malo, viniendo de este hombre seguramente esté guapo el juego, sino porque creo que va más orientado a un público, pues eso, de gente con sus hijos de 10, 11 años, y echar la partida, echar la campañita y te lo pasan brutal. Pero bueno, no venía a hablar de este juego, pero era un poquito por introducir a Matt Leacock, y esto me ha venido un poco a la cabeza. También el autor de Daybreak, juegazo que sacó el año pasado, que a mí me encanta también estéticamente, sobre el cambio climático, también cooperativo. Este hombre está muy especializado en juegos cooperativos. Y El destino de la comunidad, que acaba de sacar Asmodee, es un Pandemic, es sistema Pandemic totalmente, pero yo diría que es el más Ameritrash de los Pandemic.
hasta la fecha, porque resuelve muchos conflictos que se dan en el juego, se resuelven a través de una tirada de dados. Por supuesto, magnífica excusa para que el juego traiga una torre de dados inmensa, que es la mismísima torre de Barad-dûr. Entonces, perfecto, comprensible. Yo no soy muy Ameritraser y en ese sentido reconozco que me cuesta un poquito lidiar con la frustración que generan demasiadas tiradas de dados fatídicas y con el caos o el descontrol que eso provoca. Pero salvando esta pequeñita distancia, es cierto que a este juego se lo paso y se lo paso con nota porque considero que es ultra temático. Así como os digo, que es el Pandemic más Ameritrash hasta la fecha, también es el Pandemic más temático hasta la fecha para mi gusto. Es una pasada jugarlo, a nada que te gusten las pelis o los libros del Señor del Anillo lo vas a flipar. Están muy bien metidas todas las misiones que hay que desempeñar para conseguir ganarle a las fuerzas de Sauron, y por supuesto el juego termina con Frodo lanzando el anillo al Monte del Destino. ¡Spoiler! No, ya para nadie. Y nada, os lo recomiendo muy mucho si os gusta el sistema Pandemic y también si os gustan un poquito los Ameritrash, porque ya os digo, a quien sea Ameritrash esto tiene un puntito de euro que lo mismo, oye, le mola y le hace introducirse un poquito más los euros. Y al contrario, al que le gustan los euros y no tanto los Ameritrash como en mi caso, pues oye, a mí también me ha encajado. Así que, Matt Leacock, oh yeah. Luego también hemos jugado en este tiempo a un juego que ya tiene 3 años, 4 años. Se trata de Tapestry, que trajo Maldito y que tiene una producción un poco de loco. Evidentemente una producción que se ve reflejada también en el precio. Porque a mí normalmente las producciones y los precios me llaman un poquito más la atención cuando los juegos no son tan complejos. Creo que inconscientemente, ya me decís si a vosotros os pasa también, pero a mí inconscientemente me supone un choque mayor cuando el juego a lo mejor de complejidad sobre 5 es un 2,5, 2,4 y sin embargo la producción y demás hace que estemos hablando de juegos de 70, 80 euros. En este caso Tapestry creo que eran 80 euros. No lo sé, pero me cuesta no valorar ese detalle como algo más añadido, como por ejemplo no lo valoro tanto en otros juegos que ahora vamos a ver, como por ejemplo que os digo yo, Barcelona, del que hablaré después. Entonces en este caso Tapestry tiene una producción un poco de locos, porque tiene un montón de edificios distintos, prepintados, con sus sandrops y demás, una locura. Y en verdad el juego es simplemente un Subetrax, muchísimo mejor desarrollado que otros Subetrax que yo considero un poco sin alma, como podría ser, por ejemplo, la Gran División. En este caso, Tapestry, lo cierto es que, bueno, a través de una mecánica de subir tracks, básicamente, cada jugador va consiguiendo ingresos y determinados recursos ronda a ronda, y esos recursos los va gestionando en subir unos tracks u otros, los cuales le da unos beneficios u otros. También le permite colocar, por ejemplo, un track te permite colocar losetas en un mapa para tratar de conseguir ciertas mayorías o ciertos patrones, otro le permite colocar fortalezas en esas losetas, otro le otorga una ventaja de cartas que puede utilizar para conseguir mejores ingresos o criterios de puntuación extra de cara al final de la partida. Y así. Tiene un sentimiento muy chulo de carrera, ya que estos edificios que os hablaba al principio, estos edificios especiales, se van desbloqueando conforme avanza en los tracks. Y muchos de ellos, bueno, muchos, yo creo todos ellos, solo lo obtiene el jugador o la jugadora que primero llega a determinada posición en un track. Entonces está ahí en la pelea constante de que no se te adelanten en un track o en otro, pero claro, teniendo en cuenta que no es imposible ir a todo. Entonces es un juego chulo, de mecánica sencilla, cuya complejidad te la dan más la gestión, la lucha con el resto de jugadores, y que pese a su apariencia es bastante ligero a la hora de echarlo a andar. Así que bueno, una grata sorpresa que no tendremos, salvo que se ponga muy a tiro en nuestra colección, porque es lo típico de eso de juego con tu copia y me quedo tan ancho. Luego, por culpa de un amigo, Sebas, probamos hace poquito también The Last Will, este sí lo tengo por aquí, de Vladimir Suki, The Last Will, y hemos caído. Hemos caído porque la verdad es que el juego está muy chulo, es básicamente una colocación de trabajadores y gestión de recursos, pero lo que lo hace verdaderamente original es la premisa que tiene. Yo, bueno, los que me conocéis pues ya lo sabréis, los que no ya lo iréis viendo, pero valoro mucho
la innovación en un sentido o en otro o en un juego de mesa. Es muy difícil, yo reconozco, es un parámetro muchas veces subjetivo, porque muchas veces depende de lo que haya jugado cada uno, lo que le parezca novedoso o no. Pero a mí me resulta muy llamativo cuando un juego me propone algo o lo propone desde un punto de vista del que yo no desconocía hasta la fecha. En este caso, Last Will lo que te propone no es conseguir más puntos de historia que nadie, no es conseguir más dinero que nadie, sino todo lo contrario. Es ser el primero que se queda en bancarrota. De hecho, había un juego, creo, de MD de hace tropecientos mil años que se llamaba Bancarrota y hacía eso. La premisa de este juego es que cada uno somos un heredero, estamos ahí a expensas de a ver a quién le dan una fortuna inconmensurable. Lo que pasa que eso se va a decidir en función de quién despilfarre más dinero en una serie de rondas. Entonces, el desencadenante del final de partida en este juego es o bien en cuanto un jugador se queda sin dinero, sin fondos, o bien en cuanto sucedían, creo que eran 5 rondas, 6 rondas, algo así. Entonces, la gracia del juego es que, por ejemplo, yo en mi turno empiezas con mucha pasta, entonces tú en tu turno puedes hacer un poco lo que quieras dentro de los límites de las cartas que tienes, de los sitios que hay en el tablero para colocar trabajadores, de las cartas que obtienes y de cómo sinergizan las cartas entre sí. Pero, por ejemplo, yo me puedo bajar un inmueble que me cuesta 20 millones de dólares, me lo bajo y luego lo que me dedico a depreciar ese inmueble, o bien dejándolo ahí muerto de risa y cada turno se va depreciando, o bien jugando una carta de fiesta salvaje en la piscina que revienta el inmueble y lo deprecia a un 80% su valor, lo cual es genial, eso es lo que yo quiero. Entonces, muy divertida esa premisa en el juego, es muy divertida. Y nada más que por eso yo creo que merecía la pena. Creo que de este juego se habla bien poco. De hecho, creo que no tiene versión en castellano. Se habla de otros juegos, de Praga Caput Regni, se habla de, a lo mejor, de Woodcraft, del reciente Evacuation. Hace poco, creo que este año también salió Resafa, que no me lo pusieron mal, pero no lo llegué a jugar, pero nunca se habla de Last Will. Y yo vengo a romper una lanza porque es un juego muy, muy divertido y, curiosamente, es de los menos secos que he jugado yo de Suki, lo cual se agradece. Después de esto vengo a hablar de otro juego que no tengo, por desgracia, ya que también Sebas nos lo enseñó y nos enseñó la edición Collector, la cual está un poco imposible de encontrar a día de hoy, salvo que te quieras gastar 200 euros en Wallapop, cosa que no va a ocurrir, que es Skyrise. Skyrise es un juego que además va a traer DeVir el año que viene, no sé cuándo, pero yo creo que será a lo mejor el primer cuatrimestre del año que viene, y es un juego muy, muy guapo. Diréis, oye, ¿es que te han gustado todos los juegos que has jugado? No, pero he empezado así, ¿qué le vamos a hacer? Skyrise es un juego de puja, por así decirlo, pero distinto a todo lo demás. A mí no es, la mecánica de puja no es una mecánica que me ultra flipe. Yo soy más de mecánica como colocación de trabajadores, de building, colocación de losetas, bazas. Esas mecánicas son de las que más me gustan, creo yo, a día de hoy. De las que menos estaría estas subastas, por ejemplo, o estaría Roll and Ride y todos los derivados de Ride, que me gustan bien poco. Aunque aquí estáis viendo Three Sisters, pero básicamente María no me deja venderlo. Bueno, a lo que iba. Skyrise es un juego de subasta con un tablero inmenso en el que cada jugador tiene una serie de edificios y va a tratar de ir construyendo esos rascacielos en toda la isla de, no sé, llamémoslo Manhattan, aunque creo que era una isla inventada. El tablero está dividido en regiones y en cada región solo cabe un rascacielos. Y esos rascacielos en el culo tienen un número, que van desde el 1 al 120, pero no va correlativo. Lo mismo, creo, bueno, se dividía en varias eras. Pues lo mismo un jugador tiene en la era 1, hay dos eras en el juego, en la era 1 tiene 7 edificios, que son el 1, el 13, el 27, el 39, el 42, así, ¿no? Más o menos. Simplemente lo que queremos saber con esto es que los números más altos, por supuesto, ganan las pujas más altas, evidentemente. Entonces, cuando le toca a un jugador salir, él coge uno de esos edificios y lo pone en una de las regiones del mapa. Yo quiero esta región. El siguiente jugador, en sentido horario, decide si pasa de esa subasta o si le pisa la puja, pone una puja superior. Entonces tiene que coger un edificio de su color y poner adyacente a la región donde yo he puesto uno de esos edificios con un número mayor. Así vamos jugando, por lo que desde donde la región donde yo puse el edificio, a lo mejor donde vamos terminando después de una vuelta, eso ya es otra región que le interesará a uno más o menos. Entonces esa primera gracia ya está chula.
Lo que ocurre es que cuando todo el mundo pasa, por ejemplo, y yo soy el ganador de la puja, yo me quedo en la última región, es decir, donde puse el edificio más alto numérico. El resto de jugadores recuperan sus pujas, es decir, su edificio, desperdigados por el mapa, por lo que solo se queda uno. Y al reclamar ese territorio normalmente me lleva un beneficio. Son unas fichas que te suben en tracks que influyen de cara al final de la partida en darte puntuación. Tiene algún puntito más, como algunas cartas de objetivos comunes o secretos que se comprueban entre eras y demás, de tipo, pues ten 3 regiones, controla 3 regiones rojas, que quiere decir ten un edificio, un rascacielos en cada una de 3 regiones rojas, ya sean adyacentes o ya sean de distritos distintos, depende. Luego cada distrito también, pues el jugador que haya puesto el edificio más alto se lleva una bonificación extra y demás. Pero está muy chulo, me gustó mucho la premisa y esa decisión que te propone el juego de quiero superar esta puja porque al final los números que tienen los jugadores son públicos. Entonces yo sé los números que a ti te están quedando y sé cuántos edificios tienes mayores que los míos. Entonces lo mismo quiero desarmarte alguno de ellos, pero tampoco me quiero yo quedar sin mis mejores edificios para luego poder reclamar uno y que nadie me pueda toser y demás. Entonces las decisiones que se plantean están muy chulas. También hay momentos en los que puedes a lo mejor encerrar regiones, porque si yo pongo un edificio en una región y el siguiente jugador tiene que poner adyacente y no se puede porque no hay adyacencia, esa región es mía, porque ya no hay adyacencia. Entonces, si yo trato de aislar alguna región, luego esa región me puede salir muy barata. Ya os digo, es un juego bastante inteligente diseñado, con una premisa ultra sencilla que se explica en un cuarto de hora y muy chulo. Así que atentos a cuando lo traiga David. Eso sí, trae la edición retail, que no están para nada mal. Pero es verdad, de los tableros, la Collector, es verdad, de los tableros que viene con una plataforma así de plástico, como si fuera una ciudad en las nubes, tipo BioShock 3, que eso es brutal. Y los rascacielos, pues cada uno tiene su forma distinta. En la retail son edificios de maderita. Entonces, bueno, cada uno en distintas alturas, pero por ejemplo el verde tiene su forma, el azul tiene su forma y así. Luego, dos juegos de los que quiero hablar someramente, porque un poco uno más chof que otro, han pasado un poco sin pena ni gloria por aquí y se han ido al hilo de venta. Uno, el que más me defraudó, aunque también el que menos expectativas le tenía, es un Unconscious Mind. Le tenía menos expectativas porque lo hemos probado tarde, cuando ya pasó un poco el boom. Y entonces yo ya sabía un poco de qué patas podía cojear el juego. Y verdaderamente es que cojea que flipa. Me ha parecido que cojea brutalmente. Me ha parecido que la parte del tablero donde los jugadores van recorriendo la ciudad, llegando a ubicaciones y tal, estaba totalmente desconectada del resto del juego, de esa gestión de recursos a través de las impresiones, del subconsciente y de los sueños y demás. Esa parte del tablero, bueno, estaba chula a la hora de activar columnas o filas, pero estaba tan desconectado del resto que al final creo que se sentía una amalgama mecánica sin mucho nexo en común y con una complejidad añadida que tampoco tenía mucho sentido. Así que eso fue una patada bestial después de 3 partidas, creo, ¿eh? Lo jugamos a 2, lo jugamos a 4 y lo jugamos a 3. Y no encajó. No, a mí no me encajó para nada. Me parece uno de los grandes puffs del último año, de los 2 últimos años, no recuerdo cuándo salió. Y el segundo, que sí me da un poquito más de coraje, pero también se fue, es Pioneros de la Aviación, de Maldito. A mí la premisa de Pioneros de la Aviación me gusta. Pioneros de la Aviación es un deck building con Push Your Luck. La mecánica Push Your Luck que hablaba antes tampoco es de mis favoritas, pero sin embargo deck building es de mis favoritas. Entonces este juego, además, un poquito metido el tema en el que somos pioneros de la aviación, de la era de la aviación, en el que todavía falta mucho por pulir y los aviones funcionan de aquella manera, pues tiene su gracia a la hora de ir creándote el mazo, que es como un mazo, como si fuera tu avión, en el que hay desperfectos, hay averías, pero también hay mejoras y demás. Y la idea es conseguir hacer un récord de vuelo. ¿Dónde está el Push Your Luck? También en esa mecánica del deck building, porque como he comentado, tiene averías en ese mazo. Entonces cuando te toca volar vas sacando cartas, tú decides cuándo plantarte y si sacas averías por valor de 4 daños o más, te estrellas. Es decir, eso hay que defender y aquí ha terminado tu vuelo. No pasa más allá de que pierdes un turno, pero bueno, te estrellas, no llega a más.
Entonces, bueno, el Push Your Luck está ahí. ¿Qué pasa? Que hay muchas cartas que te pueden ayudar a, vale, antes de robar, mira 4 cartas, reordénatelas, o coge 2, baraja, tal. Hay muchas triquiñuelas que te pueden ayudar a solventar la frustración que puede generar un Push Your Luck muy agarrote, como puede ser a lo mejor pócimas y brebajes, por ejemplo. Que si no juegas con las pizcas azules de mirar pizcas en la bolsa antes de jugar, eso te puede, vaya, el juego te puede hundir en la miseria. Entonces en este juego no pasa tanto. ¿Qué ocurre? Que esa mecánica se une a una especie de, no es carrera, pero como a un tablero dividido en casillas, en el que cada jugador, según la casilla se pone, hace un tipo de acción, obtiene un tipo de carta, consigue recursos, consigue mejoras, consigue averías, consigue tripulación para el avión que te da pasivas, cosas así. Con este sistema de que siempre va primero el jugador que va último en ese tablerito de casillas. Entonces siempre va ahí con esa dicotomía de me voy a esa casilla que verdaderamente es la que me interesa, pero es que si me voy allí, luego de aquí a que me vuelva a tocar, van a pasar muchos turnos. Entonces, esa decisión que tiene, por ejemplo, En Busca del Planeta X, a mí me gusta ese sistema, no me parece malo. Pero, sin embargo, En Busca del Planeta X, los turnos son más ágiles que en este juego, en Pioneros de la Aviación, porque cuando un jugador quiere volar, ese turno es muy largo, sobre todo de mediados hacia el final de la partida. Entonces, claro, lo mismo te juntas con que si 2 jugadores quieren volar y a ti todavía no te toca, lo mismo te pegas 10 minutos esperando. Entonces, es un juego que está divertido, pero que tiene poquito recorrido. Entonces, se hace un poco repetitivo y eso unido a que eso entre turnos puede ser a veces un poco más bestia, hace que, bueno, que si me lo pones en la mesa lo juego, pero por favor que sea a 3 a más, ¿no? Luego también jugamos a Naboria, que me pasa un poquito, en sensaciones como con Pioneros de la Aviación. No tienen nada que ver. Naboria básicamente es una gestión de acciones y de recursos. Vas cogiendo fichas de una bolsa y según el color de esas fichas puedes obtener unas cartas de un color u otro. Eso en una primera fase. En una segunda fase, con esas mismas fichas que has ido sacando de la bolsa, puedes ir colocándolas en una ubicación en el tablero que se corresponda con su color. Y hay ubicaciones que te dan una serie de recursos que te permiten avanzar en unos caminitos, con unos campamentos y demás. Es como si fuera una gestión de acciones por una parte y por otra parte una mecánica de colocación de trabajadores muy somera. ¿Qué pasa? Que me ocurre en Naboria que creo que la capacidad de decisión que tiene está un poquito mermada. En una primera fase, porque solo puedes coger normalmente entre A y B, sacas de la bolsa 2 fichas y escoges qué carta quieres de las 2. Si ninguna te viene bien, pues te da igual y coges cualquiera. Y si las 2 te vienen bien, pues bueno, pues la que es mejor te venga bien. Es verdad que la otra se queda, de las 2 que coges, una te la queda y la otra se queda en el centro del tablero y el siguiente jugador puede o meter la mano en la bolsa para volver a coger 2 y elegir una, o elegir una de las que se va quedando en el centro. Entonces su abanico de decisiones puede abrirse un poquito más. ¿Qué ocurre? Que las cartas no se reponen conforme se cogen en los mercados y solo hay 3 cartas de cada color por ronda. Entonces si salen 2 fichas azules, se cogen 2 cartas azules, ya la que queda es la que queda. Entonces como que el abanico de decisión es muy cortito. Y luego de cara a la segunda fase, esa colocación de trabajadores, por así decirlo, pues cada región, la región azul por ejemplo tiene 3 sitios donde colocarse, la roja otros 3, la verde otros 3. ¿Qué pasa? En la región azul no es que tenga distintos sitios interesantes donde colocarse, es que la primera posición de la región azul es mejor que la segunda, que a su vez es mejor que la tercera. Ya está, simplemente eso. Entonces, no es que sea guiado, es que al final no tiene, es tal vez muy táctico y poquito estratega para mi gusto, que a mí me gustan las cosas un poquito más, no programar acciones tampoco, pero sí saber un poco hacia dónde voy, tener un poco el control de ese hacia dónde voy, aunque al final me salga mejor o peor, pero me gusta tener ese abanico en mi mano y Naboria pues no me lo da. En otro espectro radicalmente distinto, por fin probé un juego de la infancia de mi hermano y mío, que es el HeroQuest de Avalon, que la verdad es que lo recuerdo prácticamente igual, lo que jugamos de cómo era, en verdad. Mi hermano se pilló la versión actual y yo creo que fue de los primeros juegos que nosotros jugamos, que nos lo regaló mi abuelo, pero recuerdo que el sistema era, entre comillas, muy cruel. Muchísimo azar de dados
y normalmente tenía las de ganar el malo. En verdad en el HeroQuest actual pasa exactamente igual. Si no te conoces el escenario, normalmente creo yo que en la primera partida la palmas, porque tienes que ir un poco a tiro hecho hacia el objetivo de la misión. Está chulo que es una campaña y está chulo que es una Meritrash sin ninguna ínfula de grandeza. Tenéis estos héroes, cada héroe tira estos dados de ataque, estos dados de defensa, pues ya está. Y tu misión, primera campaña, evita que la malvada gárgola no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues vamos a explorar a ver dónde está la gárgola y la matamos. Ya está, vas consiguiendo oro mientras y luego entre escenarios con ese oro te podrás comprar equipo mejor, que se supone que va equilibrando un poco la ascensión, la curva de dificultad de los escenarios, que por lo que he leído por algunas campañas y demás, algunas empieza más bajo y sube, otras empieza arriba, baja, luego sube, depende, tienen curvas distintas. Entonces es un juego muy sencillo de echar a andar, una Meritrash que yo diría muy de iniciación, pero verdaderamente es un sistema propio. No hay muchas florituras de no, pues tienes variaciones, no puedes repetir la misma acción, o sí, o mueves tres, pero en la esquina, el ángulo, no sé qué, no hay cosas de esas. Es como que quieres mover, tira dados. ¿Cuánto te mueves? Lo que sale en el dado. ¿Que quieres atacar? ¿Estás en contacto o eres el mago? Dispara, tira quitado, el otro defiende. Siguiente, vamos así, rápido, muy rápido. Luego quería hablaros de otro juego que va a sacar David, que anunció hace poco, que lo va a sacar, yo creo que también será el año que viene, que es este Trailblazers. Este Trailblazers es un juego que compramos María y yo también estas vacaciones en Francia. Yo había leído sobre él y es un juego de losetas bastante chulo. Un amigo, bueno, Seba, me dijo que le recordaba mucho al Quick Stop. Lo que pasa es que Quick Stop se ve que es cooperativo, yo es que no lo he jugado, y este es competitivo. Pero también las cartas de losetas también son así, de este palo chiquitín. Y básicamente cada jugador va haciendo como una especie de matriz de losetitas, puede ir pisando unas con otras para tratar de hacer regiones cada vez más grandes y conectar caminos unos con otros, con el objetivo de conectar estos caminos con las losetas más grandes que son de región que tiene cada jugador. Esas losetas grandes son estas, por ejemplo, este es el campamento rojo, hay otro verde, otro azul, y la idea es conectar los caminos rojos a este campamento. ¿Por qué? Porque hay una serie de objetivos de carrera que puedes cumplir conforme los vayas ejecutando. En este caso te pide 4 caminos marrones que empiecen y terminen en el campamento marrón, y así se juega una serie de rondas, un poquito con una mecánica de selección de draft, porque creo que robaba 6 cartas de loseta cada jugador, roba 6, se queda 2, pasa las 6 al jugador de su izquierda, se queda otras 2, pasa tal, y así. Muy sencillo, pero oye, que es bastante quebradero de cabeza. Muy chulo, muy portátil. Creo que David también trae esta versión porque tiene una edición más grande, donde también hay unas fichitas de animales que puedes colocar y que puntúan como un set collection, y en la edición grande esos animales son meeples. Pero creo que tampoco es necesario, creo que aquí está todo contenido perfecto y bien. También hay que decir que esta edición, así, tal, cling, son 25 napos, pero bueno. ¡Uf! La sensación del verano, ojo, Cardia, duelo por Cardia, juego de cartas de enfrentamiento directo para 2 jugadores, que ya sabéis, yo soy antes era muchísimo más de enfrentamiento directo, pero sigo teniendo el gen ahí, sobre todo de los juegos de cartas para 2. Yo empecé, se puede decir, quitando ese HeroQuest, esa pequeña iniciación, ya seriamente se podría decir que yo empecé con las Magic, así que, pues bueno, todo lo que sea juego de cartas de enfrentamiento me suele gustar la premisa. Este duelo por Cardia es un juego muy chulo, muy rápido, en el que ambos jugadores tienen un mazo simétrico, numerado del 1 al 16, y en el que cada jugador por turno va a jugar una carta de su mano boca abajo, la desvelan a la de 3, el que haya jugado el número más alto en principio se lleva una ficha de anillo, y el primer jugador que consiga 5 fichas de anillo gana, y el jugador que ha perdido ese enfrentamiento, que ha jugado el número más bajo, lo que ejecuta es la habilidad de su carta, de la carta que ha jugado. Esa tontería hace que el juego sea súper tenso. ¿Por qué? Porque muchas veces tú no vas a querer ganar el anillo y dices, pero ¿qué me estás contando? Pero si eso es lo que gana en el juego. Sí, pero lo que ocurre aquí, por ejemplo, consejera, un 12, dice, tiene un efecto pasivo y dice, en el encuentro anterior tu carta gana y la carta de tu oponente pierde. No es que tú en un encuentro entre 2 cartas, vale, he ganado yo, anillo, la siguiente, estas las descartamos. No, todas las cartas se quedan jugadas en la mesa, porque no hay jugada fija. Lo mismo tú has ganado en una ronda y 3 rondas después yo juego una carta, pierdo
y entonces ejecuto mi habilidad y mi habilidad dice dale un +7 a una carta que haya jugado antes. Le doy a un +7 a la carta que jugué hace 3 turnos, eso hace que tenga un número superior a la que tú jugaste entonces y te quito el anillo. Por lo que es muy tenso, el primero que gane 5 anillos gana, pero estás todo el rato con la mosca detrás de orejas, sobre todo porque hay habilidades de cartas que son, la estoy liando, que son verdaderamente una pasada. Por ejemplo, la carta número 16, la más tocha del mazo de, bueno, del mazo de Era 1, porque vienen como mazos de Era 1 y mazos de Era 2 para que tenga una cierta rejugabilidad. Pueden jugar los dos jugadores con el mazo de Era 1 o los dos jugadores con mazos de Era 2. Aparte vienen unas cartas de santuario, puedes jugar con varias a lo largo de la partida que cambian las reglas. A lo que iba, el 16 del mazo de Era 1, por ejemplo, su habilidad dice ganas la partida. ¿Qué pasa? Que para ejecutar esa habilidad tienes que perder ese enfrentamiento. Es un 16, es el número más alto, es decir, no puedes perder ese enfrentamiento. ¿Qué pasa? Que hay muchas cartas, no muchas, pero hay algunas cartas que dicen dale a una carta anterior tuya -3 de fuerza, o a la siguiente, o bla bla, o gana los empates, cosas así. Entonces está muy bien pensado el juego. Son 3 reglas y la verdad es que es un vicio absoluto. Otro juego del que vengo a hablar, que he podido probar pero que no tenemos, es Sanctuary, un juego de Ark Nova. Creo que eso es lo que ponía en la caja. O Santuario. No, creo que es Sanctuary, no estoy seguro. Este juego que generó bastante ruido cuando salió, yo os diré que no soy gran fan de Ark Nova, principalmente porque las partidas se me hacen muy largas. Este Sanctuary, un juego de Ark Nova, es como si a Ark Nova nos quedamos con el sistema de acciones que tiene Ark Nova, como ese rail de juego de estación, la saco y la pongo a la izquierda, empuja al resto para hacerlas más potentes. Ese es el sistema que tiene Ark Nova. Y nos quedamos con ese sistema y con la colocación de los setas. Eliminamos el resto, todo lo demás que tiene Ark Nova. Está chulo. Es decir, partidas más cortas, más al tajo y un juego de colocación de los setas al uso. ¿Qué pasa? Que ya lo que os decía antes también, es decir, considero en este caso que Sanctuary innova poco. Como juego de losetas está chulo, es verdad que las losetas, además, ahora que un poco la tendencia parece estar virando poco a poco hacia otra vez tamaños más pequeñitos de caja y demás, Sanctuary no, Sanctuary las losetas son tocho losetas, tocho de gordas. Ponte ahí tu zoo, míralo bien. Y cada animal, pues bueno, pues pide unos recursos para bajarse y hay cartas de objetivo y de proyectos que te piden cierta adyacencia y demás, y cada jugador va completando su puzzle como un juego de colocación de losetas al uso cualquiera de los 80.000 que hay. ¿Está guay? Sí, el sistema de acciones de Ark Nova a mí me parece chulo porque te van mejorando a esas acciones para que cada vez sean más potentes, vas contando con cuál va a empujar para que sean más fuerte que la necesitas para el siguiente turno y te permite esa, entre comillas, programación. Y bien, la verdad es que guay. No es de lo mejor que he jugado de los setas, bueno, tampoco es muy de los setas, pero ahora iré con otro que hemos jugado recientemente que mezcla la colocación de los setas con bug building, que me ha molado bastante más. Vale, luego jugamos también a otro juego que se llama Power Vacuum. Aquí empieza un poco el vicio que tenemos últimamente por los juegos de baza. También diré que es que el mercado un poco se ha puesto también de acuerdo en sacar 80.000 juegos de baza últimamente. Igual que hace unos años la moda eran los Roll and Ride, gracias, se pasó. Ahora parece ser la moda son las bazas. Bien, me mola, aunque debemos empezar a parar porque esto está saturando un poco. Total, que probamos también Power Vacuum, un juego que yo tenía muchas ganas de probar porque mezclaba bazas con una mecánica así como de mayorías. No, tampoco mayorías. Power Vacuum es un juego de bazas pero a la inversa. Normalmente en este juego los números más bajos son mejores que los más altos. En el juego lo que consiste principalmente en ir jugando cartas, y esas cartas, el número mayor, lo que va a permitir es conseguir una ficha que digamos de puntos de victoria, o capturar una carta de algún jugador que haya jugado en esa misma baza para una ronda posterior. Eso permite el número más alto, el que gana la baza, aparte de iniciar una nueva baza. El número más bajo, sin embargo, lo que hace es mover un tablero central donde
hay una pugna por el poder simbolizada por una serie de fichas de victoria en el que cada jugador lo que va a intentar es que unas casas tengan más influencia que otras. Cada jugador representa una casa, por ejemplo yo la casa roja, tú la casa azul, o casa amarilla, casa verde y casa blanca. Entonces en cada ronda cada jugador va a tener una agenda secreta, un objetivo secreto, que dice por ejemplo, mi objetivo es que la casa roja termine siendo la más influyente en esta ronda y la blanca la peor, ¿vale? Si consigo ese objetivo, depende de cuándo revele yo mi agenda al resto de jugadores. Si consigo ese objetivo, gano una cantidad absurda de puntos de historia. Bestial, mucho más que quien haya ganado todas las bazas. Bestial. Entonces ahí es donde voy, donde es más importante mantener el control de ese tablero central que propiamente ganar las bazas. Más aún cuando hay una carta, que creo que eran los espías, o no recuerdo cómo se llamaban, que son cartas bajitas que ganan a las cartas más altas incluso. Entonces al final lo que uno busca es a lo mejor abrir una baza sabiendo que el resto de jugadores ya no tienen de algún color y jugar un número bajito de un color que no tienen, porque así, además de ganar la baza, mueven los hilos en el tablero central. Esa premisa, hasta que se coge al principio, dices, vamos, esto no tiene mucho sentido, ¿qué estamos haciendo? Si ganar las bazas no sirve de nada. Y es que verdaderamente sirve de poco. Casi veo más interesante ganar la baza para capturar una carta baja para la siguiente ronda, porque si no en 3 rondas lo que se hace es que se baraja todo y se vuelve a repartir, y así evita un poquito el azar, o al menos tiene ciertas bazas y dices, buah, estas son buenas para influir en ese tablero central, más que, buah, tengo la mano llena de, creo que el número más alto era un 6, creo. Tengo la mano llena de 6, ya te garantizo yo que va a quedar último con esa mano. Entonces es un juego curioso en ese sentido. Cuesta pillarlo, me encantaría jugar una segunda partida, pero no lo tenemos a día de hoy, porque yo la primera partida acabé un poco... aunque reconozco que es que yo esto lo pillé tarde. Luego sí quiero hablar de la expansión de Barcelona, que por fin la pudimos probar, junto con el base. Claro, porque sin el base no se puede jugar. Está chulo. Está chulo. No considero que aporte gran cosa. Creo que la política de Board and Dice es un poco, si mi juego funciona le sacamos una expansión. En ese sentido, pues bueno, hay expansiones más metidas con calzador que otras. Barcelona ya de por sí me parece un juego redondo, brutal. Yo creo a día de hoy es lo que más me gusta de Dani García. Y la expansión lo que le mete es una acción más con una serie de dados, bueno, que va avanzando por el Paseo de Gracia y te van dando unos beneficios. Básicamente es como si eliminaras de Barcelona las acciones de obtención de recursos básicas y ahora los recursos se obtienen más bien a través de la expansión de este Paseo de Gracia. Está chula igualmente, mola igualmente. Son más combitos, más criterios de puntuación y demás, lo son. Y como Barcelona es un juego tan satisfactorio de jugar, donde tu jugada mala es, vaya, he hecho 11 puntos en vez de 27, pero haces muchos puntos, pues entonces no le sienta mal. Tampoco hace falta, pero no le sienta mal. Hablando de bazas que hablaba antes, también vengo a hablaros de Horaku, juego que hace poquito volvió a traer Delirium, aunque creo que poco, y que me ha parecido bastante chulo. Es un juego de bazas en el que creo que las bazas están un poco diluidas, porque esto sí es más control de áreas. Cada jugador tiene una serie de guerreros y hay un tablero, no sé si eran con 7 regiones o algo así. Se juegan 3 rondas, en cada ronda las regiones que dan más puntos de influencia van variando. Así que cada jugador va jugando a través de bazas, va jugando cartas que te permiten hacer acciones. Acciones que normalmente es desplegar guerreros en la región del número de la carta que has jugado o hacer habilidades con ese número, del tipo donde esté tu líder, pues vas moviendo tropas de un sitio a otro, vas asesinando a tropas de otro jugador, quitándole la mayoría en un sitio, dándosela a otro jugador, quedándotela para ti, y así. La interacción es brutal, muy directa, pero ahí está el verdadero meollo. Entonces, casi que ganar la baza, bueno, puede ser interesante, pero en verdad lo más interesante normalmente son los números altos, porque te permite hacer más acciones que los números bajos. Aunque hacia el final de la partida lo que quieres más bien los números bajos, porque las regiones que más puntúan al final de la partida son las bajas. Entonces necesitan números bajitos para poder actuar en esas regiones. Un juego muy inteligente, muy chulo, ya veis lo que ocupa, súper portátil y que nos sorprendió muy para bien. También vengo a hablar de un juego que va a traer Devir, que tuvo que anunciar Devir para el año que viene relativamente pronto, porque la gente estaba muy flipada y había mucha gente pillándose de importación, ya que no sabéis quién se lo pilló también de importación. Yo, efectivamente. Moon Colony Bloodbath de Bacarino. Seguramente habéis ya oído hablar de este juego.
deck building común, por así decirlo, y un destructor de motor de cartas. Destructor con mucho énfasis en la palabra destructor. Básicamente cada jugador va creando un motor de cartas en su zona de juego y ese motor de cartas lo que nos va dando, aparte de habilidades pasivas e ingresos, principalmente el número de población. ¿Por qué? Porque el juego cada 2×3 va a sacarnos eventos o robots asesinos que van matando gente de todos los jugadores y en cuanto un jugador se quede sin gente, termina la partida y al que más gente tenga gana. ¿Qué pasa? ¿Por qué destruye el motor? Porque tú empiezas con fichitas de gente, pero puede darse el caso en algún momento ya no te queden fichitas de gente y entonces toca tirar de los edificios las cartas que has ido construyendo. Porque si yo construyo, por ejemplo, un complejo turístico en la Luna, esa carta, aparte de darme una habilidad pasiva o a lo mejor inmediata, tiene un numerito de población que alberga, por ejemplo, me elemento 6. Entonces, si aparece un robo asesino y dice mato a 4 personas y a ti no te quedan fichas de personas o no te interesa gastarlas, puedes reventar ese edificio, esa carta, para conseguir las 6 personitas que habitaban en ese edificio. Entonces tú vas desplegando tu motor y conforme la partida se va poniendo apurada, vas reventando ese motor. Bastante divertido, bastante gracioso, sobre todo si le imprimes un ritmo frenético. Este no es un juego para decir, a ver, robo esto, espérate, acción, a ver, yo voy a construir, pero espera, que voy a ver qué carta o voy a conseguir ingresos, pero a ver, déjame pensar. No, es como, venga, rápido, porque la diversión verdaderamente está en ese frenesí de juego. Muy divertida. Y si antes hablaba de una expansión de Board and Dice que no le veía especial sentido, ahora voy a hablar de una expansión de Board and Dice que sí le he visto más sentido. Y se llama Prospección de Plata, Tiletum. Por supuesto, también requiere el base para jugarlo. Prospección de Plata de Tiletum me ha molado mucho. Mira que Tiletum es un juego de la escuela italiana hiper mega loco de combo, loquísimo, loquísimo. De lo más loco que yo he jugado. De hecho, el juego te viene hasta con unas fichas de acciones porque, básicamente, para quien no lo conozcáis, yo cojo un dado y ese dado me va a dar un número de recursos de un tipo y un número de acciones. Con un rondel que hay puesto ahí, por lo mismo me da 3 recursos de hierro y 5 acciones de personas. De colocar personas o gestionar personas en mis casas y demás. ¿Qué pasa? Que entre esas acciones que haces, lo mismo desencadenas otras. Entonces, el juego te da incluso tus fichas de acciones para que digas, vale, que tengo 5 fichas de personas, vale, 5. Con esta voy a fichar a esta persona, con esta voy a meter a esta persona en este edificio. Alto, me quedan 3, pero es que al meter a esta persona en este edificio, completo este edificio y esta persona dice que me da 2 acciones en el arquitecto. Espérate, estas 3 que tenía aquí de personas, wait a moment, paréntesis. Estas 2 de arquitecto, vale, pues aquí en el tablero con uno lo voy a mover aquí, con otro pongo esto de aquí. Ah, mira, me lleva un contrato y lo puedo ubicar. Con esta de persona lo ubico y entonces esto hace harto. Es muy loco el juego. Si te gustan los combos y encadenaciones, este juego te flipa seguro. Pero también te digo, creo que su número es 2. Y mira que el tablero es grande. Y dices, a 2 se pierde un poco la pugna en el tablero. Pero bueno, te limita muchas zonas a 2. Y muchas zonas terminan teniendo solo un hueco para el primero que se coloque y el primero que ponga una casa. Ya está, yo he puesto la casa ahí, tú ya no la pones. O yo he puesto la columna ahí, tú ya no la pones. Con columnas no pasa tanto, pero con casa ocurre. Entonces creo que limita bien, regula bien los sitios donde te puedes poner según el número de jugadores. Entonces en ese sentido creo que escala muy bien a 2 jugadores. Si no, a 3, pues seguramente va bien, pero por favor 3 sin AP. A 4 ni se te ocurra, este juego debería poner de 2 a 3. Bueno, tiene solitario, de 1 a 3. No porque no se pueda jugar a 4, sino porque a 4 te puedes ir, darte una vuelta, volver y que todavía no te toque. Entonces, no, evita jugarlo a 4 porque lo vas a odiar. Prospección de Plata lo que le mete es más posibilidad de combos, más caminos con los que puntuar. A alguna gente lo que le decía a Tiletum es que estaba un poquito guiado al principio. A mí no me lo parece tanto, pero es verdad que las fichas de objetivos de Tiletum que se comprueban en cada una de las rondas te hacían querer ir a determinados sitios sí o sí. Entonces en ese sentido podía estar un poco guiado. Y pasar de ellas no tenía gran sentido porque era un foco de puntos bastante gordo. ¿Qué pasa? Que ahora con Prospección de Plata se mete un nuevo tablero de 3 minas que puedes ir explorando y conseguir muchos puntos de victoria allí también.
Entonces eso te hace que a lo mejor de algún objetivo no te interese y pases porque vas a cumplir más objetivos de otro modo. Entonces, claro, ya es verdad que ahí pierdes la guía. Eso, unido a que el track del rey, que era otra cosa y se quedaba algo sosa en el juego base, aquí ahora no solo da la iniciativa, ya de por sí es importante, sino que también te da una serie de recursos, por ejemplo, la preciada plata, que necesitas para cumplir contratos bastante potentes. Eso ya le da un puntito más al track del rey y hace que la acción de avanzar allí sea bastante importante. Esto sí que es una expansión redonda para este juego. Vale, estamos terminando de hablar de lo que hemos jugado. Madre mía, hemos jugado mucho, 6 años, sí. Quiero hablar de un juego que no tengo por aquí y que va a traer dentro de poco Maldito también. Trata de Emberheart. Juego de dragones, guapísimo, juego de dragones. Oh yeah, ya teníamos el Wingspan. Sí, no es suficiente. Babylon es la editorial de Wingspan, que acaba de anunciar hace poco que viene expansión de Wingspan. Pues Maldito la traerá dentro de algún tiempo, seguro que sí. Pero ahora estamos hablando de Emberheart, nuevo juego de dragones, con una colocación de trabajadores en el que la colocación de trabajadores está escrita a la fuerza de los trabajadores que tiene. Y existen trabajadores especializados. Esto ya lo hemos visto en otros juegos. A mí me viene a la cabeza por hace relativamente poco, que pasó muy desapercibido, Resurgence, también de Maldito. En este juego, en Emberheart, cada jugador va haciéndose con trabajadores o con mercenarios más o menos especializados y vas colocando en el tablero, en las distintas casillas que hay, a esos trabajadores. Cada zona del tablero está dividida, por así decirlo, en taberna. La taberna te va a dar recursos. La montaña te va a dar dragones. El sendero te va a dar cartas de camino y demás. Las misiones, pues te van a permitir hacer misiones y cumplir objetivos, conseguir puntos de victoria. Cada zona está muy diferenciada. ¿Qué pasa? Que cada zona tiene 5 casillas para ubicarse. 5 casillas numeradas del 1 al 5. Entonces, cuando tú te quieres poner en una de esas zonas, tú decides cuántos trabajadores vas a usar para ponerte allí. Según los que uses, te ponen el número equivalente. Si yo uso 4 mercenarios básicos comunes, me pongo en el 4. ¿Qué beneficio tengo? Y obvio, respecto a alguien que se ponga en el 2, que a la hora de resolver esa acción en la segunda fase, yo elijo antes que el que se ha puesto con 2, porque yo he pagado 4. Si alguien se pone en el 5, ese elegirá antes. Si alguien se pone en el 5, en el 4 o en el 3, normalmente casi todas las zonas solo tienen 3 cartas o 3 beneficios que obtener, por lo que los otros 2, por tiesos, no obtienen nada. Hay un beneficio secundario por si te has puesto en un sitio y cuando verdaderamente te toca se han llevado lo que tú querías o no te queda nada. Vale, hay un beneficio ahí pensado para esas situaciones. Pero el juego está chulo, es tenso en ese sentido porque salen cartas muy potentes, muy poderosas y salen cartas que tal vez a ti te vienen brutalmente bien. Entonces tienes que medir entre, vale, me coloco aquí con 5, pero claro, ponerte con 5, si tú al final, pongamos una hipótesis, tienes 9 mercenarios, 5 comunes, 3 guardianes y un explorador, si tú pones 5 en un sitio, ya te quedan 4 para jugar. Lo mismo un jugador gestiona de otra forma a sus trabajadores y juega más rondas que tú y poder conseguir más cosas. La clave no está en conseguir más cosas que nadie, sino en conseguir las mejores, las que mejor te vengan a ti. Entonces tienes que un poco medir ese baremo entre me interesa coger aquí porque más o menos me da igual el qué, pero bueno, y racaneo, me pongo aquí en un 1, en un 2 y algo pillo, algo rasco, o oye, esto lo quiero sí o sí, me pongo en el 5 aunque vaya a jugar menos turnos esta ronda. En ese sentido está chulo, creo, el juego lo que propone. Y luego hay mucha sinergia de tipo dragón, héroes, cartas de héroes con cartas de dragones como se enlazan y te dan habilidades pasivas para el resto de la partida y te dan un criterio de puntuación. Criterio de puntuación y habilidad que si no enlazas no consigues. Pero el enlace no es tan fácil como, tengo esta carta de dragón y esta carta de héroe, la junto, no, sino que tienen que tener el mismo color. El juego está muy bien pensado para que tengas continuamente esa decisión de gasto estos trabajadores aquí o no los gasto, me gasto 4, me gasto 3. Esas diferencias al final se van a notar en hacer más o menos acciones. Además, se junta con que los trabajadores comunes, los mercenarios básicos, al final de cada ronda se pierden. Es como están ya desgastadísimos del trabajo que han tenido que desempeñar porque no están especializados en ello, en la captura de dragones, por ejemplo, y se descartan. Sin embargo, los trabajadores especializados
no se descartan, lo recupera ese jugador. Vas todo el rato ahí, tienes como varios frentes abiertos, aunque el juego es muy sota, caballo y rey en el sentido de mecánica, pero tienes varios frentes abiertos con los que tienes que lidiar y los que tienes que decidir, lo cual lo hace un juego bastante interesante. Penúltimo juego del que quiero hablar. Pepinón. Ojo, pepinón, sí señor. Parks Game Master Summit Edition. La edición más pepina que se puede encontrar ahora mismo del Parks y más preciosa, sin lugar a dudas. Por cierto, Trangi ha anunciado el año que viene traerá esta edición de Parks, esta versión, no esta edición, traerá la un poquito menos deluxe que esta, pero traerá la nueva edición, lo cual es una mega noticia. Uno, porque el Parks original ya no se podía encontrar, no sé qué pasó con los derechos de imágenes del Parks, un follón, no se podía. Y dos, lo mejora muchísimo. Para mi gusto, el Parks anterior, dentro de su simpleza, estaba como soso además, en el sentido que ibas todo el rato ahí racaneando recursos, tengo ahí justo los recursos para visitar ese parque, gracias. Ibas todo el rato un poco con sensación de no estoy haciendo gran cosa, esa sensación, ¿sabes? De Dios, lo que me cuesta conseguir estos recursos, para luego esta carta me da 4 puntillos, qué fatídico. Ibas todo el rato así, y en este no. En esta edición de Parks Hyper Deluxe de Game Master han arreglado eso, porque le han metido más posibilidad de combos a través de las cartas de gear, de herramientas o de equipamiento que llevas, que comban mucho entre sí, del tipo, vale, cuando obtengas 2 soles puedes tirar el dado y el dado te da un beneficio, y otra carta dice, cuando tires el dado puedes hacer una foto, y otra carta te dice, y si tienes un objetivo que has conseguido en donde sea, porque te has puesto una ubicación, has conseguido un objetivo, siempre que tires una foto puedes gastar un recurso extra para tirar otra foto más. Entonces encadenas como distintas acciones y eso está muy guapo, consigues más recursos, ya tu mochila tiene como un espacio de almacenaje máximo, puedes visitar más parques. Creo que en la partida última que hemos echado hemos visitado del orden de 9 o 8 parques cada uno, se siente mucho más satisfactorio, y aparte le han metido una parte de cantimplora donde siempre que obtienes agua puedes meter ese agua en la cantimplora, y la cantimplora tiene como una, os lo voy a enseñar, bueno, aquí creo que se ve, la cantimplora tiene como unas fichitas que puedes meter a izquierda y derecha y tiene 3 filas. Entonces, si yo, por ejemplo, imaginaros, este slot está vacío, pero aquí ya he conseguido meter 2 fichas. Si consigo un agua y la coloco aquí en medio, me llevo estos 2 recursos. Me llevo 2 soles y un árbol. Eso mola mucho, porque cuando yo me llevo un agua, lo mismo no me interesaba, esa casilla me daba el agua, pero me han pisado la que yo quería, que me daba árbol o me daba soles. Entonces, gracias a esto, me permite hacer esos combos, pongo el agua, me llevo estos recursos, entre rondas vacío la cantimplora y lo puedo volver a hacer en otra ronda. Muy, muy chulo, muy, muy guapo. La verdad es que brutal. A mí el Parks original me dejó frío en su época, lo que pasa era precioso, pero esto es una joya. Y termino ahora sí con Vida en el Amazonas, de Delirium. Vida en el Amazonas, yo creo que es de los más juegacos más esperados de este mes de septiembre y me ha gustado, la verdad me ha gustado, pero no sé si recordáis cómo he empezado el vídeo, y en este me veo también la obligación de hablar del precio, porque, ojo, 75 euros, ojo, 75 euracos. La producción, brutal, mogollón de animales distintos, serigrafiados, una cascada en 3D, cada jugador una barca para echar sus descartes, brutal la producción. Pero por contra creo que las calidades de algunos de los componentes están regular. Las losetas, por ejemplo, son extremadamente finas, aunque no lo considero un punto negativo, ya que no es para nada el grueso del juego. El grueso del juego verdaderamente está en los animales y en los tipos de vida que colocas, ya sean árboles, por ejemplo, o flores acuáticas, o animales, o lo que sea. La loseta es simplemente el terreno donde van, pero no es un juego de patrones de losetas, más allá de que un animal te diga, este animal tiene que ir en una loseta de selva, en una loseta verde. Más allá de eso, no es un juego de losetas. Entonces, vale. Pero es verdad, por ejemplo, las barcazas, que es donde cada jugador echa sus descartes, el cartón es demasiado fino para mi gusto, por ejemplo. El juego es, en sensaciones, un Cascadia vitaminado. Es decir, al final, en el juego,
lo que vas a puntuar es los animales que tienes principalmente en tu ecosistema, en tus distintos hábitats, según los patrones que han tocado, al más puro estilo cartas de patrones del Cascadia. Tipo, el guacamayo, por ejemplo, puntúa por cantidad de árboles que haya en su hábitat, por ejemplo. Pues, y hay una escala. 3 árboles, 5 puntos cada guacamayo que haya en ese hábitat. 8 árboles, 15 puntos, así, va, pues cada uno, pim pam pim. Y hay 4 cartas de objetivo y de patrón distinto por animal. Entonces, rejugabilidad a tope, guapísimo. Bien, Cascadia Plus. ¿Qué pasa? Que mientras que en Cascadia obtenías la loseta y la ficha animal que estaban escritos, salvo que tuviera una piña y ya, la cogías gratis, aquí no, aquí tienes 8 acciones posibles que hacer por turno, pero todas esas acciones te piden recursos. Y ahí es donde entra la mecánica de bag building o construcción de bolsas. Ya os he dicho, una de mis mecánicas favoritas es el deck building. A mí el bag building me gusta bastante menos que el deck building, pero en este caso la veo muy guapo. Es verdad que, como toda buena construcción de lo que sea, empieza muy por lo bajo y poco a poco creciendo hasta que ya hace jugadones y casi ahí ya termina el juego. Poco más y termina. Entonces, en este sentido, es un poco guiado, en el sentido de que al principio tienes sota, caballo y rey y que sí, hay 8 acciones, pero oye, yo puedo hacer 4. Atraer animales a mi hábitat, olvídate, porque casi todos piden bastante fruta y fruta es lo que menos tienes al principio. Entonces, vale, al principio lo que te interesa es ampliar tu ecosistema, poner más losetas, poner arbolitos a lo mejor, poner flores acuáticas, todo eso se desarrolla pagando recursos de hoja, de agua y demás, y avanzando en una serie de tracks que te permiten colocar esas losetas. Tracks que al final de la partida también te van a dar unos puntos de victoria según lo haya avanzado más o menos. Y luego, hacia mitad de la partida, ya empieza a tope con animales, van mezclando de vez en cuando alguna losetilla, ya, pero ya poca, algún árbol, pero alguna flor acuática, casi que no, depende del animal que hayan tocado, pero eso casi lo enlazas porque esos tracks te dan puntos de victoria conforme más lo avances. Pero ya no te interesa poner un 9º árbol, no lo quieres, ya. Lo que quieres es avanzar en el track de árboles, pero el árbol lo puedes, o sea, no lo quieres, lo que quieres son animales. Entonces, bueno, es cierto, está un poco guiado, pero bueno, el juego al final es un familiar plus, tampoco te pide un devanamiento de sesos. La producción hiperpreciosa hace que lo disfrutes mucho jugándolo. Y el back building tiene ese desarrollo, esa curva que al final hace jugadas potentes, incluso encadenas varias cosas y demás, y se siente satisfactorio. Entonces está muy chulo. Para mi gusto, de este mes de septiembre es de los grandes juegos que han salido. Ahora bien, 75 euros, pues joder, me parece un dolor, la verdad. ¿Estará en el top del año? En producción, pues puede ser que sí. En juego en sí, habrá que verlo. Para mi gusto, nosotros ahora mismo jugamos mucho Familiar Plus, pues para mi gusto la verdad es que ahora mismo sí está en de lo que más me ha gustado, pero tal no sé cómo aguantará las partidas el juego. Es verdad que te da la rejugabilidad a ese tipo de animales y que tengas distintas cartas y demás, pero el hecho de que esté tan, entre comillas, guiado de al principio coge esto y después ya dedícate a animales, pues lo mismo te pierde ahí un poco el puntillo. También es verdad que nosotros no tenemos ese problema, no solemos tenerlo porque no le damos muchísimas partidas, al menos muy de seguido, a los mismos juegos, por suerte, por desgracia. Así que en ese sentido, por ahora, guay, juego chulo y que merece la pena. La verdad es que me he extendido un poco más de lo que yo quería en el tema de juegos jugados de este último mes y medio. Como habéis visto, me he saltado algunos, pero como habéis visto, solemos jugar bastante. Así que voy a ir un poquito más, de forma más concisa, por así decirlo, a la hora de reseñar las novedades de este septiembre y octubre que a mí más me llaman la atención. Y ya me decís vosotros si me he saltado alguna, si coincidí o si no. En primer lugar, de Arrakis Games me llaman la atención dos novedades, que una va a caer seguro y la otra voy a esperar. La que va a caer seguro es la primera expansión de Underwater Cities, que aparte de ser una expansión y meterle algo más de contenido, le mete la delusificación tan necesaria. Pues mira que el juego es feo y todo lo contrario a lo que hablábamos antes, la producción me parece bastante chunga también. Entonces creo que le va a sentar de maravilla esa delusificación. Que ahora que esta expansión con la delusificación casi cueste como el juego base, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que hace falta y el juego me parece un juegazo. Antes no lo dije hablando de Suki,
y yo creo en verdad que es el mejor juego de Suki del que yo he probado. También de Araki quiero señalar Atlantis Exodus porque lo probé en la última jornada de Queremos Jugar aquí en Dos Hermanas, en Sevilla. No pudimos terminar la partida, pero me gustó mucho la mecánica de ese rondel en cascada donde ibas bloqueando casillas al resto de jugadores y me gustó la profundidad que otorgaba ese triple rondel, creo que era también, y creo que le vi que tiene bastante desarrollo el juego y me gustó mucho. Un rondel creo mejor acabado que a lo mejor el triple rondel que nos podemos encontrar por ejemplo en Sabika, donde vas todo el rato con el agua al cuello y es más sufrimiento que satisfacción. De Trangis Games quiero destacar Caper Europa o Caper Europe, este juego de espías para dos que ha salido a finales de septiembre, que me llama muchísimo la atención. Aparte la producción está muy guapa, me gusta bastante la línea más familiar plus y por ahí que está desarrollando Trangis. Por ejemplo, una de las novedades también que quería destacar de este mes de septiembre es Evenfall, y me consta que ha vendido muy bien, creo que es de agosto de julio, Tower Up. A finales de año traen Ecos del Tiempo, de Luciani. Ojo, ojo, porque el catálogo de Trangis de Familiar Plus me está molando mucho. Luego de Ravensburger, esto yo no me lo esperaba, pero como no mentar, siendo uno de mis juegos favoritos y del de María también, como es Castillos de Borgoña, a Druidas de Edoran, de Stefan Feld, que lo saca Ravensburger. ¿Qué me estás contando? Pero bueno, es de Alea. Ahí viene con su número 7 de la colección esta de Alea, para quien le dé toque que se te ha de pillar todos, no es mi caso. Pero oye, me llama la atención, siendo de Feld y siendo una colocación de dados, cosa que me encanta, pues me llama la atención. Este no sé cuándo voy a poder probarlo, porque claro, si hiciéramos una lista de lo que seguro que me voy a pillar y de lo que pues no me queda otra, pues el dinero es el que es, de esperar, este creo que seguramente se queda en esperar. Pero me llama mucho la atención y oye, tal vez estemos ante un OAK bueno, por fin, de temática druídica. Por parte de David, me llama mucho la atención Astronauts, que de este septiembre, deck building cooperativo al más puro estilo de Aeon Sen, pero oye, me metí en varios foros de Reddit y la mayoría de la gente lo prefería al Aeon Sen, lo cual me dejó muerto. Así que tengo muchas ganas de probarlo, muchas ganas. Además, ese rollo de que los descartes no se barajen le mete un punto más al deck building, que ya no es solo cómo me creo el mazo, sino luego cómo coloco las cartas en el descarte para que me hagan sinergia. Y eso unido a que creo que el mercado está vivo en contraposición con el Aeon Sen y a que es un juego mucho más directo, creo que me puede molar, ¿eh? De Devir también tengo que destacar Red Carpet, cómo no destacarlo, si valoro la innovación en los juegos de mesa. Es decir, si este juego se juega con el móvil, haciendo fotos a los famosos en la alfombra roja, tienes que pillarle el primer plano, no pillar a nadie más, tratar de pillarlo con el logo que lo patrocina para conseguir más puntos de historia, y guapísimo. Ojalá haya algo más de juego detrás que simplemente la gracia de hacer la foto, ojalá que sí. Espero probarlo pronto, es un impepinable de los que hay que probar. Y termino también con Devir este mes, que saca de Gambit, el póker cooperativo deductivo, que ya no hemos hartado de jugar. Habremos jugado, yo creo, yo al menos habré jugado como 12 partidas o así, que está bastante guapo. Es totalmente un póker cooperativo quitando el faroleo y metiendo la deducción. Básicamente hay que ir ordenando las manos que crees que tienen los jugadores de mejor mano a peor mano, y eso acertarlo 3 veces, en 3 rondas distintas me refiero, para ganar. Muy chulo, muy chulo. Vas a ir deduciendo si ha apostado aquí, porque cada vez que sale una carta en el Floron, del River o no sé qué, yo hace mucho que no juego al póker, en modalidad de Texas Hold'em, haces como una pequeña apuesta. Cada jugador coge una ficha y decir, oye, si la ficha con el número 5 es la mejor y la ficha con el número 1 es la peor, yo voy a coger el 2, que quiere decir que mi jugada es mala, pero bueno, creo que no es la peor de lo que podría haber en mesa. Pues yo voy a coger esta, tal. No puedes hablar de tus cartas, pero sí puedes ir deduciendo lo que va cogiendo la gente, porque al final lo que cuenta es, una vez cuando han salido las 5 cartas en mesa, ordenar que cada jugador tenga la ficha que le corresponde. Si una vez estando las 5 cartas en mesa, yo me quedo con la 4, mi mano tiene que ser la segunda mejor. Si no lo es, hemos perdido esa ronda. Si perdemos 3 rondas, hemos perdido la partida. De Salt & Pepper quiero destacar que en octubre, en principio creo, viene The Voynich Puzzle,
de Dani García. Dani García me encanta porque es un autor de estos que le gusta... Estés jugando con una sonrisa, por así decirlo. Estás encadenando acciones, te lo estás pasando bien. Podrás ganar, perder, hacerlo mejor, peor, pero oye, estás haciendo tus combos. Y The Voynich Puzzle me parece una propuesta súper original, que de hecho es que vas creando como una especie de puzzle mientras subes y bajas algunos tracks y demás y desarrollas, y creo que es una propuesta que se va a venir a casa del tirón. Aparte, preciosa, preciosa. Y también de Dani García, pero esta vez de Ludo Nova, viene en octubre para Essen también Coming on Age, que yo ya lo seguía. Es decir, apunté este juego no sé hace cuántos meses que supe de él. La premisa me parece flipante. Es verdad que luego el tablero no me gusta tanto como ha quedado, porque cada jugador tiene su tablero, es como una cabeza humana donde vas como consiguiendo cosas, avanzando cosas, y no me gusta mucho el diseño. Pero la premisa me flipa. En plan, eres un niño, tienes que lidiar con tus hobbies, con tus sueños, con tus deseos, frustraciones y demás, de así hasta cada vez te vas haciendo más adulto. Conforme te vas haciendo más adulto vas teniendo más acciones, más capacidad de decisión, obviamente, de la que tienes siendo un crío, que lo mismo es, sabes, A y B, o es lo que digan mis padres. Y me parece que a nada que el tema esté un poco metido ahí, que creo que lo está, va a ser una pasada de juego brutal, brutal. De Maldito Games quiero destacar Critter Kitchen, que salió este septiembre con la expansión, que lo pudimos jugar hace un tiempo y me gustó mucho el juego, me gustó mucho. Nada tiene que ver con Flamecraft. A mí Flamecraft no me gusta, considero que tiene su público y que al público al que va perfecto, porque es un familiar de libro, pero Critter Kitchen no es un familiar, creo yo. Critter Kitchen tiene un puntito más hacia el familiar plus, puntito bastante mayor que el que tiene Flamecraft. Y entonces en ese caso me entra mucho mejor a mí. Critter Kitchen es un juego en el que, bueno, vas consiguiendo recursos, con esos recursos vas completando contratos, que son recetas, y vas gestionando tu almacén de ingredientes para ir reservándolos para un crítico final que te pide una serie de ingredientes. Y claro, esa obtención de recursos la veo bastante inteligente, porque según a qué sitio vayas y con qué tipo de meeple, obtendrás antes recursos, obtendrás más tarde, pero más y demás. Me parece chulo. También de Maldito quiero destacar Tiantia de Tassini, y no recuerdo el otro autor, perdón, que salió este septiembre también y que a mí me gustó bastante. Juego escuela italiana, pero no tanto de encadenar acciones, se encadenan algunas, pero no tanto, de colocación de trabajadores, gestión de recursos, pago de recursos para conseguir avanzar en una serie de tracks que nos dan beneficios y nos otorgan puntos al final de la partida, y un sentimiento de carrera ahí, cumplir contratos a la hora de mandar unos barcos a donde sea. Y el puntito verdaderamente original que le vi a este Tiantia es que al final de cada ronda hay que enfrentarse al asalto de los bárbaros, por así decirlo, de la muralla china. Y ese enfrentamiento hace que el juego en un puntito sea semi-cooperativo. ¿Por qué? Porque esos bárbaros, creo que recordás que había 6 tracks, 6 caminos que recorren los bárbaros, y si los bárbaros entran por el camino, llamémoslo B, pueden ir avanzando ese camino y van encontrando puestos comerciales en los que tú previamente te has colocado tu trabajador para reclamarlo para ti, hacer un beneficio, y siempre que alguien se pone en ese después, tú te llevas un beneficio secundario, aunque a ese hace también la acción y demás. ¿Qué pasa? Que si esos bárbaros entran por el camino B, rompen la muralla y consiguen entrar, llegan a ese puesto comercial, lo rompen, es decir, te quitan a ti la propiedad de ese puesto comercial, y si siguen avanzando hasta la cocina, quitan puntos de victoria a mansalva a todos los jugadores. Entonces hay que defender la muralla de los bárbaros. No solo le interesa defenderla al jugador que tiene puestos comerciales en el camino B, en este caso, sino que le interesa a todos. ¿Por qué? Porque defender un camino de los bárbaros te va a otorgar puntos de victoria y te va a otorgar unos ciertos beneficios bastante tochos, que varios jugadores lo van a querer. Entonces, en esa parte hay una pequeña semi-cooperación. No es me pongo aquí en este puesto es lo que me interesa, sino es que si me pongo aquí los bárbaros van a entrar y allí también pueden entrar, pero si defiendo aquí y defiendo mejor, con más soldados que otro jugador que se ha puesto, yo me voy a llevar un beneficio bastante mayor, y luego este puesto comercial lo voy a conservar o no, o lo que sea. Entonces me pareció que la premisa está bastante chula de Tiantia, la verdad, os lo recomiendo bastante, al menos si tenéis la oportunidad de probarlo, porque ojo, está guapo. Y también de Maldito quiero destacar Ciudades Rivales como juego de enfrentamiento
bueno, no es un enfrentamiento, como juego a dos. Lo malo que tiene Ciudad Rivales, para mi gusto, es la estética. No me gusta nada, me parece muy sosa. Pero a nivel mecánico me gusta porque es muy tenso, es muy tenso. Básicamente los jugadores van moviendo por un tablero y haciendo acciones. Esas acciones te permiten cumplir contratos, conseguir influencia en tribunal o no sé qué, no sé cuánto. Hay distintos criterios hay distintas condiciones para ganar la partida. Entonces el juego es muy tenso porque la decisión radica en que muchas veces tienes que estar muy atento a lo que va el otro jugador y a lo que está desarrollando el otro jugador, porque muchas veces no es que te pongas tú en una casilla con una acción escrita porque a ti te viene bien, sino que te tienes que poner en esta otra que has tenido que ver, porque si no te pones el otro jugador gana. Entonces en ese sentido es muy tenso, muy tenso. Andas todo el rato entre bloqueando acciones y haciendo cosas que me beneficien, bloqueando acciones para dejándole acciones más loser al otro jugador, que me permite a mí ese pequeño margen que he ganado ahí, ese paso por delante, coger esto y pillarle la delantera allí. Muy tenso y muy guapo, ¿eh? Alguna gente lo ha comparado un poco, no sé si es por la editorial madre o por qué, con Cerveza y Pan, pero Cerveza y Pan ni por asomo era tan tenso. Vaya, ni por asomo. Cerveza y Pan se siente un poquito más euro porque tiene una gestión así más de euro clásico, tipo Stone Age y estas cosas, y este no. Este en sensación, con ese tipo de criterios de, oye, que si cumple aquí directamente gana la partida y termina, que hay varios criterios, hay varias condiciones ahí de ese tipo, en sensaciones me recuerda un poco más a Duelo por la Tierra Media, sin tener nada que ver, pero en ese sentido de, ojo, que si consigue otro escudo de estos de alianzas verde me gana, ojo, que si el Nagul llega me pilla, ojo, que si controla otra región gana. Como que tienes que estar muy atento a varios frentes. Y me moló. Juan me dio un palizón, pero me moló. Y el último de maldito que quiero destacar para octubre, ojalá que sí, por favor, es Nana Toridori. Nana Toridori es precioso y yo creo que es el mejor ladder climbing que va a salir este año. Solo va a tener la competición, creo, de Panda Spin, de los tomates, que es otra de las novedades que quiero destacar y que creo que también llega en octubre. Entre eso va a estar, creo yo, el mejor ladder climbing de este año. Así que vamos a ver, pero sin lugar a dudas, Nana Toridori, que sí lo he probado, y Panda Spin, ¿no? Nana Toridori me parece muy bueno. Es verdad que tiene dos modalidades de juego y la modalidad creo que era semi-cooperativa o algo así, le mete unos pingüinos. Pero lo que es el juego en sí, original, brutal. Mejor, para mi gusto, mucho mejor que a Bluxen, por ejemplo. 3 novedades me quedan a destacar, como veréis, son muchísimas novedades, no da la pasta para todo. La primera, brevemente, Aquario. Lo trae Arrakis, creo que para Essen también, octubre. No sé si en español a la vez, yo supongo que sí también, que ya vendrá. Aquaria es el último juego hasta la fecha de Thomas Oleg, y la verdad es que Thomas Oleg, después de haber sacado SETI, pues hombre, pues Aquaria hay que probarlo. Galileo Galilei, que es también de él, a mí me gusta bastante, aunque no lo tenemos en nuestra colección, pero no me importaría tenerlo. Lo que pasa al final, bueno, pues ya veis, son muchos juegos. Y Jardín de Té a mí me gusta menos, no me parece mal juego, pero me gusta menos. Y este Aquaria, pues a ver, es una gestión de cartas para ir como colocando pececitos en tu acuario. No sé si tiene algo que ver o no con Finspan, pero oye, a este hombre hay que seguirle la pista después de haber entrado por la puerta grande con SETI, que por cierto, en Essen sale la expansión de SETI, por fin, en inglés. Yo tengo SETI en inglés, así que no la pillaremos en inglés, que le mete asimetría, mamá, y una especie de preludio al SETI, que seguramente mal no le va a venir, aunque a mí no se me hacía el inicio pesado, como por ejemplo si se me hace en Terraforming Mars, que considero jugarlo sin preludio pegarse un tiro. Así que bueno, total, Aquaria, ojo, cuidado. Y por supuesto, Devir creo que trae para octubre Nacido de la Bruma, Mistborn, que eso va a caer del tirón. Es decir, deck building, enfrentamiento directo, pero también condiciones de victoria por cumplir misiones, avanzar hasta la cúspide en ciertos tracks. Lo hemos jugado lo tonto, entre que Devir lo ha llevado a varios eventos y demás, pues le habremos echado ya como 3 partiditas. Y estoy deseando que venga, Muy guapo Mistborn, muy guapo. Viene con una delusificación además de las fichas de metales. ¡Buah! Tremendo. Y mi última recomendación de novedades, y ya me callo en novedades,
es Pulisher de David Vaquero. Lo intenté probar en Interocio, no se pudo, nada más porque sea, porque tienes tu corcho y vas poniendo los hilos como si eso fuera ahí el FBI. Uf, qué guapo, ¿no? Nada más por esa innovación yo quiero probarlo. Es cierto, la gente lo ha probado, que conozco, no me lo ha puesto muy allá, pero yo necesito probar ese juego, Y decir por mí mismo, oye, pues verdaderamente no era para tanto. O, oye, ojo, porque yo a veces tengo gustos, lo reconozco, raros. A mí me gustan las rarunadas. Así que, oye, puede que Pulisher sea mi nueva rarunada favorita. Y lo prometido es deuda, termino este vídeo con una pequeña reflexión lúdica, pensando sobre ello, sobre el FOMO, sobre la cantidad de gente que le pide a las editoriales vaya a traer esta expansión, vaya a traer esta otra, vaya a traer aquella, y sobre también cómo muchas editoriales traen las expansiones directamente con el juego base, tal vez por aprovechar esa cresta de viene el juego base, pues vienen las expansiones, viene el juego base y vienen contadas expansiones y yo píllatelo ya. Incluso antes de probar el juego base, tú píllatelo. Si luego ves que no eran necesarias, pues bueno, ya te las has pillado. Y en este sentido, mi reflexión va hacia quién verdaderamente siente que su ludoteca no la lleva él o ella. Es decir, si yo quiero Barcelona, y tengo el dinero, yo me pillo Barcelona. Pero si Barcelona viene con la expansión directamente y la expansión viene en contadas unidades, ¿hasta qué punto yo siento un poquito la presión de decir, es que, a ver, ya que me voy a pillar Barcelona, me pillo la expansión? ¿Qué va a decir? Por tenerlo completo. O por tener, yo qué sé, vaya a ser que luego verdaderamente sea buena la expansión y ya no me la pueda pillar. O a ver, ahora me tengo que esperar a la reedición. O ahora en el mercado de segunda mano pues la venden cara porque está agotada o demás. Entonces, ¿hasta qué punto yo decido cuándo me pillo una expansión o no? Y hasta qué punto es la editorial la que influye de un modo u otro en que tú te pillas esa expansión antes de tiempo, por así decirlo. Y en este sentido enlazo un poco con el hecho de nuestro afán de coleccionismo como jugadores. Al fin y al cabo, yo creo que la inmensa mayoría de gente que somos aficionados al juego de mesa, en mayor o menor medida somos coleccionistas. Yo me considero de los menos coleccionistas. ¿Por qué? Porque, bueno, y veis esto, ¿no? Pero de los menos coleccionistas en el sentido de que yo no me pillo una expansión si no creo que me vaya a gustar. La de Barcelona, por ejemplo, la pilló María, me libro. Pero la pillamos hace nada, la pillamos hace 2 meses, cuando salió la expansión de Barcelona. Y es una expansión que cuesta, creo que costaba 18 euros. ¿Qué pasa? Que yo creo que, o ya pensaba en ese momento, no era necesaria para el juego, entonces no tengo ningún problema en no pillármela. Tener a lo mejor toda la saga de Azul, yo no necesito tener toda la saga de Azul porque es la saga de Azul. Yo tengo el azul o los azules que me gusten y ya está, no tengo problema en ello. En los cómics también me pasa. Yo a lo mejor si hay una saga de cómics, son ciclos independientes, yo tengo el ciclo que me gusta. No me importa si hay 2 ciclos tener solo el primero porque el segundo lo leí, no me gustó y lo vendo y me quedo el primero solo. Entonces en ese sentido no tengo ese toque, por así decirlo. Pero es verdad que al final este hobby es muy de coleccionista y en ese sentido yo creo que también se mueven un poco las editoriales sabiendo ese perfil. Y evidentemente creo que es más fácil vender una expansión si se saca al mismo tiempo que un base a si se saca un tiempo después. Esto, claro, depende. Por ejemplo, Board and Dice creo que no actúa así. Board and Dice es más del palo, vamos a sacar este juego. ¿Vende bien? Oye, ve preparando una expansión, que la sacamos el año que viene y mantenemos vivo el juego. Creo que es una buena jugada. Traer la expansión de golpe con el juego creo que te garantiza ciertas ventas de la expansión por ese coleccionismo del que hablamos. Pero no sé hasta qué punto si nosotros jugones nos interesa más esa jugada o la otra verdaderamente. Entonces, en este sentido, mi reflexión va un poco por ahí. Si tú crees que al final la decisión que tú tomas a la hora de comprar un juego es plenamente tuya en el sentido de, oye, yo quiero este juego y me lo pillo, o está muchas veces influida por, me voy a pillar este juego antes de que se agote y ya veremos. A lo mejor sin siquiera haberlo probado o haber investigado todo lo que te gustaría, pues muchas veces uno deja la investigación para el último momento por H o por B. Esta es mi pequeñísima reflexión. No me quiero extender más en ello, mejor prefiero dedicar esa extensión a los comentarios y terminar así el vídeo. Así que bueno, espero que os haya gustado.
Para mí ha sido un placer el primer vídeo hablando de juegos de mesa aquí en el canal de cómics y juegos. Yo soy Dani, encantado de teneros por aquí. Suscríbete si aún no te has suscrito y te mola el contenido. Déjame un comentario sobre todo, que me encantaría saber de ti, charlar contigo, que esa es verdaderamente la idea de por lo que he retomado el canal. Y nos vemos en el siguiente. Ya sabes, el siguiente volviendo a hablar de cómics.